Biatzin, ahorita Cuautzin. ¿Ahí me escuchan bien? Hola, buenas noches, sí, te Sí. escucho. ¿Cuál, Nancy? Muy bien. Pues bueno, qué gusto que estén por aquí una vez más. Pues vamos a comenzar de una vez repasando lo que hemos visto en las últimas sesiones rápidamente, en lo que llegan nuestros demás compañeros, compañeras. Talk New One. No sé si tengan alguna duda, algún comentario antes de empezar. Si no, empecemos de una vez. Cuálca. Vamos a recapitular los números, los Tlapohualtin, que son los que estamos ahora recuperando, reiniciando, reaprendiendo, no solamente como numerales, sino también con un sentido más específico. Vimos un primer modelo de representación de los números que está basado en lo que es la milpa, en el cual vimos unos principios que vamos a recordar rápidamente. Bueno, primeramente que esta representación que estamos viendo y de la cual estamos tomando referencia es propia del Valle de México, de la versión náhuatl de aquí de Malacaxtepec, Momoxco, o de Macehualcopa, que es la variante original del náhuatl de aquí del Altiplano Central. Habíamos visto que nuestro sistema de números, nuestro Tlapohualistli de cuenta, es en base vigesimal y se estructura en 4 ciclos de 5, formando o conjuntando la unidad de la cuenta, o Sempohuale, y cuya base pues son estos primeros principios. Vimos los primeros 5 números, Se, Ome, Yeyi, Nahui, Macuili, cuyo origen morfológico viene respectivamente de Centli, Se, Centli, mazorca, Ome, Omit, hueso, Yeyi, Yestli, sangre, Nahui, Nácat, carne, Macuili, Mail, mano, Cuili, gusanito o punto. Es como una mano hecho puño. Vemos aquí entonces estos primeros valores que se asocian a este primer valor simbólico que es lo femenino. Entonces, dentro de este código numérico, todo comienza a partir de Sen, Centli, comienzo, inicio, mazorca, también puede ser unidad. Omid, hueso, estructura, lo que permanece. Yestli, sangre, linaje, herencia. Nácar, carne, sustento. En algunas variantes mencionan que el Centli también hace referencia a las células. Might Quili, el 5, el punto, la creatividad. Cuálica. Y a partir de ahí se va a comenzar a repetir este patrón. El segundo conjunto de 5 va en el valor masculino, la masculinidad, y viene de la palabra chicoa. Chicoa es unir o juntar. Entonces, a la mano en punto o a la mano en puño, que es un 5 macuili, se le va a incorporar o juntar con otra mazorca. Chicoa C. Ahí está otra vez. 1 más la mazorca. Cuálica. Chicoa igual omil, es decir, la unión de los 5 más el hueso. Chicoa igual yestli, la unión de la mano con la carne. Mactlactli, might, nuevamente mano. ¿Ya vieron cómo el primer conjunto de 5 y el segundo conjunto de 5 incluyen la might, mano? Tlactli, unión. La unión de las manos. Es juntar las dos manos, como agarrar una mano y conjuntarla con la otra. En muchos pueblos originarios del continente, el número 10 son las manos agarradas. Por ejemplo, en mapuche, mapudungún, la lengua del sur, el 10 se dice mari mari, que es 5 y 5. O tus 5
más mis 5. Entonces, con eso es importante que vayamos viendo que muchos de los principios que contienen las lenguas originarias y los pueblos originarios son compartidos en el continente Cuálica. Entonces hay valores que atraviesan todas nuestras culturas originarias. Por eso es importante conocerlas. Maclacli y Guansé nuevamente, la unión de las dos manos más la mazorca, la unión de las dos manos más el hueso, la unión de las dos manos más la carne, la sangre y la carne. Y finalmente este tercer conjunto de 5 que cambia y se convierte en Kashtoli, porque es decir, vean, a nuestras manos unidas se le sumó la mazorca, el hueso, la sangre y la carne. Por lo tanto, nuestras manos ya son insuficientes para sostenerlo. Por esa razón es que ahora se incluye el plato, Kashit To'oli, nuestro plato en movimiento. Es una forma de decir que la dieta, ya que se conforman los esfuerzos de la masculinidad y la feminidad, se llega a un siguiente estadio de desarrollo, la transformación de los alimentos, y que culturalmente pertenecen a las labores femeninas. Y finalmente, el cuarto conjunto de 5, que corresponde a la trascendencia o al trabajo masculino en volver a sembrar la semilla para volver a comenzar el ciclo, que otra vez comienza en Sentli, mazorca otra vez. Y este cuarto conjunto de 5 es el plato en movimiento, Kashtoli, más la mazorca, el plato más el hueso, el plato más la sangre, el plato más la carne. Vean cómo se está configurando toda una dieta, todo un plato, toda una alimentación, para finalmente llegar al Sempowali. Sem 1, unidad, Powali, cuenta, lectura. La unidad de la cuenta, o 20. Y a partir de ahí comienza el nuevo ciclo. Esto es importante porque para adentrarnos en la lectura del Tonalpowali, tenemos que dejar la visión europea de los números, en las cuales solamente destacan cosas, numeran cosas. ¿Para qué razón? Principalmente para el comercio. Vean que nuestros números, su origen no tiene un principio económico, no tiene un principio de mercader. Su principio es sembrar. Su principio es reproducir la vida. Cuálica. No sé si tengan hasta aquí alguna duda o comentario de esta parte. Tlatlanilistli. Ajmo. Bueno, entonces vamos a seguir. Cuálica. Muy bien. Vamos ahora a leerlos. Ajkin kineki kipowas tlapowali. ¿Quién quiere leer los números? Tiawi. Quema, adelante. Ay, perdón, es que C. Ome. Yey. Oyeyi. Nawi. Macuili. Chicuase. Chicome. Chiyeyi. Chignawi. Matlactli. Matlactli Guanse. Matlactli Guanome. Matlactli Guanyeyi. Matlactli Iguan Nawi. Cachtoli. Cachtoli Guanse. Cachtoli Guanome. Cachtoli Guanyeyi. Cachtoli Iguanawi. Sempowali. Sencacuali. Muy bien. Sempowali. ¿Alguien más? ¿Ya los tienen? ¿Ya los retuvieron? ¿Ya los asociaron? ¿Cómo van con su aprendizaje? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario hasta aquí? Quema, no, Acmo. Muy bien. Entonces vámonos a la parte que sigue. Estamos adentrándonos en lo que son los tonaltin, nuestros días de nuestro sistema de numeración. Estamos viendo los rostros del sol. Aquí los tenemos. ¿Cómo les ha ido con las actividades? ¿Ya se los aprendieron? ¿Quién los quiere intentar recordar? Shikipowa, adelante. Ya, güey.
Quema Silviatzin, adelante. Nipactli, Ejecat, Caldicuetpalin, Coat, Miquistli, Mazatochtli, Atl, Iscuintli, Osomachtli, Malinali, Acat, Ocelot, Cuauhtli, Coscacuauhtli, Olin, Tecpat, Kiawit y Xochitl. Sencacuali, Si puedo decir algo, adelante. viendo la traducción, viendo la grabación de la semana pasada, dice aquí se parece el Kiawit a el ojo de Tlaloc y los dientes de Tlaloc. Quema. Quémame el agua. Nancy, ¿quiere intentarlo? Sí, gracias. Adelante, por favor. Zipactli, Ejecac, Cali, Cuespali, Coat, Niquistli, Mazat, Tochtli, Atl, Iscuintli, Osomatli, Malinali, Acat, Ocelo, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpac, Kiawi, Xochitl. Sencacuali, muy bien. Eso. Muy bien. Oxetlaca, Kineki, Kipoguas, ¿alguien más quiere intentar leerlos? ¿O todavía no? ¿Cómo van con su aprendizaje? ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? Si no, para comenzar nuevamente, adentrarnos con los Tonaltin. Bueno, continuemos. Cuálica. Igualmente vamos a ir recordando un poco sobre los demás Tonaltin, los que ya hemos visto. Cuálica, entonces muy bien. Vamos a empezar a recapitular desde el comienzo. Cuálica. Tonaltin. Bueno, vamos a empezar con los vocablos, porque es muy importante ir haciendo la distinción entre los significados del español y nuestras interpretaciones del náhuatl. Hemos dicho que en el náhuatl moderno, en el náhuatl que busca preservarse, estamos dejando de lado las traducciones y estamos buscando más la literalidad, más bien la interpretación, la visión de nuestra forma de ser, desde nuestro propio entendimiento y no del entendimiento de otras culturas. Tona es un verbo yeyelawili. Hay sol, hay calor, temperatura, radia el sol. Cuálica. Tonali. Tonali. Vean su terminación li. Eso indica que ya es una entidad abstracta, ya no es un verbo, es un sustantivo, es un nombre. Tonal, li. Tonal, tin. El náhuatl es una lengua flexiva. Las terminaciones nos van a indicar diferentes cualidades respecto del iyolo. Se los voy a presentar de una vez así porque lo vamos a desarrollar en esta clase. El concepto de iyulo. ¿Cuál, Capi? Iyulo, se los doy de una vez. Iyulo, que este va a ser un concepto clave para entenderlo desde nuestra visión. El iyulo es la esencia o el corazón. En la lengua náhuatl se estructura por corazones, iyulo, y cada palabra tiene su propio yulo, su propia esencia. Ese concepto se puede extender a muchas más cosas, pero vamos a empezar por aquí. Cuálica. Entre unas de sus interpretaciones lo podemos ver o lo hemos visto como día, parte luminosa, radiación solar, rostro del sol, calor, temperatura, destino, aunque el concepto destino en náhuatl no existe. Ánima, alma, tampoco el concepto de alma existe, es una traducción del español. Vean, por eso es el peligro de las traducciones, que hay conceptos que no existen en una cultura respecto a otra. Periodo matutino, suerte, signo zodiacal. Es importante que vayan viendo que el Tonalpohualli no es un zodíaco mexica. Por favor, no. Si ven eso, zodíaco mexica o algo así, no, por favor, no es por ahí. O sudoración, ¿qué más? Y bueno, otros vocablos con el que hemos visto la palabra tonal y que vamos a ocupar, como en tonalámat, amate de los días,
Tonalmili, milpa. Itonali, sudor. Metztonali, luz de luna, claridad. Motonalwi, calmado por calor. Creo que nos decimos atontados, no sé. Tonalmashiot, reloj solar. O calendario solar. O calendario azteca, que ni es calendario ni es azteca. Tonalpohualmashiot, Tonalpohualamochtli, almanaque. Tonalpohualquixtiani, calendario gregoriano. Tetonali, alma, nuevamente lo vuelven a poner como alma, pero alma no existe en náhuatl. Tlaxcotonalpan, mediodía. Cuálica. Muy bien, y hemos visto algunos. No recuerdo hasta cuál nos quedamos, pero bueno, vamos recordando. ¿Recuerdan cuál es este? Akin Inik. ¿Cuál es este? Zipacli. Quemacatzin. Ihuantlenkik Tonek. Sí, adelante. ¿Qué significa Zipacli? ¿Qué era? ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué recuerdan de Zipacli? El origen, el caimán o el cocodrilo. Quema. O también el pez sierra. Quema, muy bien. ¿Qué más significados recuerdan? Recuerden que estamos viendo el animal y su significado. Que ¿Qué? está compuesto de sé que es uno, Tlali que es tierra, pero no me acuerdo lo del centro. Icpac. Icpac, sobre. Quema, Sobre. cuálica. Lo primero sobre la tierra. Cuálica. Lo más antiguo. Y sí hace referencia en una primera instancia a esos animales, pero también puede ser espadarte, origen, vejez, principio, evolución. Seres prehistóricos de las aguas. Vean, los abuelos ya tenían toda la noción de que la vida venía del agua y de que hubo seres saurios, porque también puede ser saurio, Zipacli, principio y evolución de todos los seres. También representa lo instintivo y el canibalismo de los seres humanos. Cuálica. Akin Inik Tonaltin, ¿cuál es este? Quema. Hecat. Tlinkik Tosneki Hecat. Quema. El soplo que resguarda la lluvia o el agua. Quema. El soplo que resguarda el agua me quedó muy impactante, muy bello esto. Cuálica, muy bien. ¿Qué más recuerdan? Hecat, muy bien. Puede ser huracán, tempestad, El aliento, quema, la palabra. cuálica. Quema, que viene de eje. Eje es el verbo, bueno, no lo pueden ver, pero lo pueden escuchar. Exhalar. Co, que resguarda. Y ar, agua. El agua que resguarda el viento. Ahí nos está dando una relación entre agua-viento que es muy importante para nuestra cosmovisión. Viento, movimiento, creatividad, energía, germinación, recreación. Se asocia con Quetzalcóatl. No es ninguna serpiente emplumada. Cóhuatl, serpiente. Quetzal, hermoso, precioso, hermosa la serpiente. Pero representa el mal aire también. Son días no propicios para hacer ciertas cosas. Ejemecar, torbellino, que es una fuerza sagrada de la naturaleza, como el huracán. Cuálica. Akin Inik, ¿cuál es este? Cali. Quema, Cali. Tlenkik Tosneki Cali. ¿Qué quiere decir Cali? El Edificación. resguardo. Quema. Edificación, resguardo. Lo que va hacia el cielo, lo que se va elevando. Introspección. Cuálica. Muy bien. Es también una representación del cuerpo humano.
cal y su raíz es cal. Muy bien, aquí es donde vamos a empezar a ver lo del concepto de iyulo. Hay palabras en náhuatl porque nos han enseñado a ver que cada palabra tiene que tener una interpretación y debe significar algo. El náhuatl es una lengua tan antigua que muchas de las cosas que tienen su origen ya las perdimos o no tenemos completa noción de ellas. Y algunas de las palabras guardan estos corazones, este iyulo. El iyulo es la parte indivisible de la palabra, es su raíz, es su núcleo, y guarda y conserva los significados originales. En este caso, por ejemplo, cal, ya no puede ser dividido. Es la raíz, es el yulo. Así como en Ejecat el yulo es eje, o sea, es la unidad mínima, y en Zipacli es C. Aquí en Cali, nuestro yulo es cal, cuálica, y esa raíz cal hace referencia a edificación, casa, resguardo, cuerpo, reflexión, recogimiento, hogar, habitación, disposición, armonía en la cual guardarse y también nuestro cuerpo. Cuálica, Cali. Akin Inik, ¿cuál es este? Cuetzpali. Quema, Cuetzpali. Tlenkik tosneki Cuetzpali. ¿Qué quiere decir Cuetzpali? ¿Lo recuerdan? Como un dragoncito, pero el significado es algo así como que gira los colores. Quema, Cambian. exactamente. Quema, dragón mexicano, lo asocian con lagartija, pero no es lagartija. Vuelta, volver, retorno, regreso. Pali, color, coloratura. El retorno del color. Regresa al color, cambia el color. ¿Y a qué se asocia? ¿Lo recuerdan? ¿Qué significado le da a nuestra cultura? Tiene que ver con la creación, la fecundidad y la sexualidad, pero reproductiva. Tiene que Quema. ver con ese tema de reproducción. Quema, reptil, creación, fecundidad, sexualidad humana. Y también la transformación de la tierra. Cuálica. Akin Inik Tonaltin. ¿Cuál es este tonali? Cowat, quema. Tlinkik tosneki Cowat. Bueno, Cowat. ¿Qué quiere decir Cowat? La olla que resguarda el agua, Mm, como el resguardo del agua, o el agua que se mueve, el agua en movimiento. muy bien. Cuálica. Así es, tiene que ver con el agua porque se mueve como el agua. Y también habíamos mencionado que no es cualquier serpiente la que nos ponen en los tonaltin. Son la Cuetlashcoatl o serpiente de cascabel. Entonces, eso también es importante ir recordando que cada uno de nuestros tonaltin no es como Hay un día que serpiente me baño, genérica me puse con o banda, cocodrilo genérico. que van a hacer Son un animal en va a caer un especial poco pequeño. respecto del Tlalticpac. Cuálica. Cohuaatl, el agua que tiene resguardo, o la olla que conserva el agua, o que se mueve como el agua. ¿Y a qué se asociaba? ¿Lo recuerdan? Tlenkik Tusneki, ¿a qué lo asocian? A la energía. Quema, A la fertilidad. cuálica, sabiduría de la naturaleza, transformación, regeneración, cambio, pero también inteligencia y adaptabilidad. Se asocia a la Tierra porque desde nuestra visión es el animal que está más cercano a la Tierra, pero al mismo tiempo puede nadar y también puede saltar. Es increíble. Cuálica. Me parece que hasta aquí nos habíamos quedado, no sé en cuál nos quedamos.
Sí, aquí. Aquí, ¿verdad? En Cowat, Cuálica. Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o comentario de los primeros 5 Tonaltin? Cuálica, si no, entonces continuamos. Cuálica, muy bien, vámonos al que sigue. Akin Inik Tonaltin, ¿qué es esto? ¿De qué le ven forma? Miquistli. De un cráneo. Es un cráneo. Sí. Quema, un cráneo. Cuálica. Miquistli. Para ustedes, ¿qué es Miquistli? ¿Qué saben de Miquistli? ¿Lo conocen? ¿Lo han visto antes? ¿Qué creen que represente? La transformación, Quema. ¿Qué más? ¿A qué más asocian el Miquistli? Hola, Miquistli. Esto es importante, en náhuatl no hay género. al descanso, Quema. a la ¿Cuál? ancestralidad, a la introspección, Muy bien. a un ciclo, a la vida y a la muerte. Cuálica. Es también importante observar la forma de escritura. Este no es un curso de pictografía. El curso de pictografía viene después. Pero es importante que vean esta Miquistli, vean, o sea, no es un cráneo pelón como el que está arriba, el verdadero. Es un cráneo que tiene ojo, ¿ya vieron? Y es un cráneo que tiene dientes y que tiene color chichiltic o rojo. Estas como bolitas anaranjadas que se ven en el cráneo son Sempohualzóchitl, la flor 20. Cuálica. Y también es muy importante que vean cuántos puntos tiene cada uno de ellos. No son al azar. Vean, son 4 Sempohualzóchitl y cada uno tiene 4 puntos. Son 16 puntos ¿Puede en total. representar los ciclos de la vida humana? Tiene que ver con eso, así es. Cuálica. Uy, tenemos que exprimirnos. Pero ¿de dónde viene? Viene de Miki. Esa es su raíz, ese es su yulo, Miki. Y Listli, que es su abstracción. En náhuatl, en mexicano, la muerte no existe. ¿Qué sinónimos hay para muerte? ¿O qué conocen como sinónimo de muerte? Si tenemos que pensar fuera de la muerte, ¿cómo lo llamarían a este suceso que estamos viendo? Traspaso, transformación, Quema, transmutación, cuálica, Tlenoxe, ¿qué otro? ¿Qué otro podrían sacar como sinónimo? Trascender. Muy bien. ¿Cómo? Reintegración a la tierra. Tiene que ver con eso también. Reintegrarse a la tierra. Quema, muy bien. Pero hay otros, vamos a darle la vuelta. Tiene que ver con eso, pero en un sentido más nahuablante. Vean, esto ya no tiene carne, ya no tiene sangre. ¿Recuerdan lo de los números, la carne y la sangre? Cuando hay carne y sangre, hay hueso y también hay maíz. En este caso no hay carne y sangre, solo queda hueso y maíz. Por lo tanto, no está animado, está quieto. Vean, ya esa es como una asociación primaria. Quietud. Cuálica. Y también, como vimos en los números, es muy importante estar encarnados. Y si no están encarnados, entonces está descarnado. Cuálica. Concepto clave. Que así es muerte, pero recuerden, en náhuatl no existe la muerte. Descarnación. Se asocia al recogimiento, a la introspección. Los huesos están en la oscuridad. Revaloración del reposo. Es decir, el pensar en los seres que ahora reposan, que se resguardan. Es también
la revisión del significado de la vida y la muerte. La gente miquistli está en contacto con la vida y la muerte de una manera muy constante en su cotidianidad. Es lo realizado porque un miquistli ya hizo todo lo que tenía que haber hecho, ya se agotó su posibilidad y por lo tanto también representa lo faltante. ¿Por qué? Porque la muerte no es el fin para nosotros, es solo un paso dentro de este proceso de estar en este plano, en esta existencia, ya no encarnado, sino descarnado, y ya no en las acciones físicas, sino en las acciones intangibles, quietud. Para nosotros en mexicano, los muertos, los descarnados, siguen cumpliendo funciones. Por esa razón se les rememora, para apoyarles en la realización de sus funciones. Cuálica, Tlatlanilistli, ¿alguna duda o comentario? Sí, perdón. ¿Qué dijiste que era Mickey? La misma pregunta tengo yo. Miki es el iyulo, es el corazón de este concepto. Que es lo que mencionamos, o sea, no busquen una traducción. Estas son sus interpretaciones. En náhuatl ya no usamos traducciones. En náhuatl buscamos la predicación, la acción. Entonces nosotros, todo nuestro actuar en lengua náhuatl, desde la visión náhuatl, tiene que ser encaminada a la acción, no solo al pensamiento y no solo al sentir, a la acción, acción. Vean, todo esto es una acción constante. Todo es una acción en náhuatl. Todo es verbo en lengua náhuatl. Entonces les invito a dejar las traducciones, interprétenlo, desarrollen, desdoblen los conceptos. Con algunas de ustedes ya hemos visto los amoshli, hemos visto cómo se desdoblan, cómo se les da vuelta, cómo se les gira, cómo se les puede sacar más significados. Recuerden, nuestra lectura no es lineal. Cuálica. Akin inictonaltin. ¿Cuál es este? Masa. Cuálica, Mazar. ¿Han visto algún Mazar? ¿Los han visto de frente? ¿Los conocen? ¿Qué saben de los Mazar? Sí, los he visto. Quema. ¿Y qué siente? ¿Qué sabe? ¿Qué le transmite? ¿Qué nos puede decir de los Mazar? Pues a mí me transmiten mucha paz y también alegría. Pues también un poco de misterio también. No se dejan ver muy fácil. Para mí es una suerte poderlos llegar a ver. Y pues también los relaciono yo mucho con, pues como con el corazón de la naturaleza. Cuálica. Es cierto, no se deja ver tan fácil. Es un privilegio verlo en su estado natural. Siempre está en movimiento. ¿Qué más? ¿Qué más han visto, saben, reconocen? Porque... Siempre, Ajá, adelante. perdón. Sí, Silviet, sí. Siempre está como atento, en escucha. No sé, lo siento mucho que está siempre como, sí en movimiento, pero también como viendo qué pasa, ¿no? O sea, siempre muy atento, sensorial. Quema, sensorial. Es decir, tiene un vínculo, tiene una extrasensorialidad, efectivamente. Por esa razón es que en muchos pueblos de aquí de México el masa del venado es un símbolo muy importante de la cultura. Los wixárikas lo ocupan como una mención del despertar, de la medicina, de la transformación, del cambio. Y nosotros también lo tenemos en nuestra cosmovisión, tan importante que lo metieron a nuestra calendárica. Efectivamente, vean sus astas. ¿A qué se parecen? ¿De qué le ven forma? Es como que se conecta, ¿no? Conecta la tierra con el cielo, ¿no? Quema, quemacatzin. Es como si fuera... Como unas antenas. Ándale, quema. Es como si fueran sus ramitas, sus ramas o sus antenas. Es como si fuera también un árbol en movimiento. Es decir, un vínculo entre el cielo, las aguas y la tierra. Quema también tiene que ver con eso. Es sensible, es ligero, se asocia a la danza, a la rapidez. Masa. Y vean, su yulo, su corazón, es masa.
Ese es su corazón y hace referencia en particular a este cérvido. Los cérvidos son la familia como de alces, cebúes, venados. Esa es la categoría a la que pertenecen. Y vean, en su nombre está Ag, ya vieron, agua. Entonces hay un vínculo entre el agua y el venado. Cuálica. Y entonces, ¿a qué se asocia desde nuestra cosmovisión? Vemos que se asocia a lo que hemos mencionado y al agua también, pero también al gozo por la naturaleza, como lo mencionaron muy bien. Es como el corazón de la naturaleza, la vida y el agua. Es también la inquietud manifiesta en el cambio rápido, en la percepción extrasensorial del entorno y un vínculo con el cielo. Exactamente. Se asocia también a la danza, a la mitotilistli. No sé si tengan alguna duda o comentario hasta aquí, Tlatlanilistli. Ahmun, Cuálica. Akininik, ¿cuál es este? Tochtli. Quema, Tochtli. Cuálica, Tochtli. Y habíamos visto su. Ah, no, no lo hemos visto. Pero viene de Toish o Toch. Puede ser nuestro algodón, pero también puede ser nuestro rostro. ¿A qué creen que se refiere al conejo? ¿Cuál creen que sea su valor? La palabra Tosh también es un corazón, es un yulo. Es un iyulo, Toch. Y la palabra Toch hace referencia a toda la cualidad de un conejo. Pero ¿cuáles son sus cualidades? La fertilidad. Quema, quema. Hay por ahí un micrófono que está haciendo, se está viciando. Por favor, pueden apagar o su micrófono o su bocina, por favor. O bajarle a su bocina. Gracias. Quema, Toch. Muy bien, ¿qué más? Vamos, sáquenlo. Tienen que decir, entonces es muy importante verbalizar, no importa que se equivoquen o no le acierten, todo aporta. En náhuatl, si no verbalizamos, no internalizamos nada de este conocimiento. En la cabeza no nos funciona. Bueno, Tiene que bajar al corazón. Adelante. yo lo veo como un ser muy alegre, muy tierno también, muy divertido, me transmite alegría, me transmite ternura. Y pues para mí tiene, pues culturalmente hablando, una relación muy importante con la luna también. Entonces lo asocio con eso. Quema, cuálica. Tiene las orejas muy grandes, entonces debe de escuchar muy bien, ¿no? Y Cuálica. también yo siento que el olfato, porque yo me lo imagino que siempre está haciendo como así con la nariz y con y corre rápido, salta rápido con la. Quema, muy bien. ¿Por qué creen que se asocia el conejo a la luna? Porque se puede ver la Por luna. sus ciclos, ¿En qué sentido sus ciclos? él se reproduce muy prontamente, como tiene unos periodos cíclicos muy rápidos, que no sé exactamente la cuenta, pero probablemente tengan que ver con eso. Muy bien. Es exactamente su periodo de gestación, es lo mismo que una luna. Ahí tienen ese vínculo. ¿Cuánto dura una luna o una lunación? 28 días. Quema. Y que bueno, tiene otra duración que se asocia también con los periodos femeninos. Vean entonces cómo estamos dando un salto entre el conejo, la luna, la feminidad. Quema, la fecundidad, la alegría, la rapidez, la abundancia. Tiene que ver mucho con la abundancia. Quema, tosh. Quemas, conejo, es la fecundidad, pero también asociada al placer.
La fecundidad no solamente referida a la sexualidad, sino a la fecundidad en todos los aspectos de la vida, como en hacer fecundo un negocio, hacer fecundo un proyecto, hace referencia a esas cosas. También la armonía, la sensibilidad, es justamente el numen o la fuerza sagrada o el teotzin de la luna. El nahual, bueno, aquí no vamos a hablar de nahuales, pero el nahual es una forma de decir como una manifestación de lo que es el meocli, fermento de maguey o pulque. Entonces vean, hay una asociación entre el pulque, el maguey, la luna, el conejo y la feminidad cuálica. Y, adelante. ¿Por qué? ¿Qué representa también el ish? Ish, claro. Ish. En lengua náhuatl la partícula ish quiere decir rostro, vainilla, moreno o hilo de maguey. Rostro, hilo, moreno o vainilla. O algodón. Pues, o algodón, me faltó de algodón. Algodón, rostro, moreno, vainilla. ¿Y algodón se refiere a la textura de la piel del conejo? Gema hace referencia a esa parte. Y el algodón hace referencia a la dualidad del frío y el calor. Lo caliente y lo frío. La sucamate. Cuálica. En la actualidad la partícula ish también hace referencia a los borregos, que como se parecían para los abuelos los borregos y el algodón, el nombre del algodón se lo aplicaron a los borregos. Esos no existían aquí. Cuálica, muy bien. Akinini, ¿cuál es este? Atl, el agua. Ah, Quema. Az. Cuálica. ¿Y a qué lo asocian? ¿Qué significa? ¿De qué le ven forma a su escritura? Al movimiento. Quema. ¿Qué La más? parte de arriba son como unas olas. Muy bien. Muy bien. Acuellar, olas. Y también, bueno, arriba están las olas, pero también se ve un poco la tierra, ¿no? Bueno, figura. y tiene también como un ojo, ¿no? Muy La bien. la de la derecha. Cuálica. Muy bien. Atl. Vean cómo es esta agua. Es horizontal. Eso es muy importante. Además, vean en su escritura lo que es color matláctico o azul. Es muy claro, pero abajo vean que tiene como unos dientecitos y como una curvatura aquí. Esto es un co. Co de cómic. Como en Coat, ¿ya vieron? Coat, cómic. Es una olla. Es decir, es una olla que está conteniendo agua. Y esta figura tan rara de olla nos señala que es como si ustedes agarraran una cubeta y se la echaran al patio. Exactamente, está indicando que esa agua está siendo de un contenedor, siendo derramada o vertida. Y efectivamente, eso que mencionaron es muy importante. Que vean los ojos, ¿ya vieron que no todos tienen ojos? Y hay unos que sí. ¿Por qué el agua tiene ojo? Eso es también interesante, abuelita Ixtlazocuautli. La palabra Ish también puede ser una abreviación de la palabra Ixtelolochtli. Ixtelolochtli, Kistosneki, ojo. La sucamate. ¿A qué más asocian el agua? ¿Qué es el agua para ustedes? ¿A qué lo asocian? ¿Qué les refiere? La vida, el líquido vital, el alimento, la fluidez, la claridad, el movimiento.
Cuálica, muy bien. La transparencia, ¿Qué va? su voluntad, porque no se para. ¿Qué va? Muy bien. Cuálica. La memoria, También memoria. Quema. La Limpieza, constancia. purificación. Quema, fluidez, constancia. Atl. Y vean, el yulo, el corazón, es la unidad mínima. Esa es el yulo de esta palabra. Siempre que encontremos una A en agua, nos va a hacer referencia a agua. Por ejemplo, en Aquetzali, preciosa agua. O Ameyali, como donde brota el agua. Meyali es brotadero. Ameyali, brotadero de agua. Acoatl, serpiente de agua o culebra. Esta es un yulo que se ocupa mucho en agua. Es el agua contenida, movimiento, fuerza, perseverancia, dualidad del fuego, complemento constante. Es la dualidad del fuego que al mismo tiempo es el complemento constante creador de vida y movimiento. Existe una palabra, un difracismo en náhuatl que lo explica, que es el Olin Yolistli, la vida creada a partir del movimiento del fuego y el agua. Es la fuerza, es la perseverancia, pero al mismo tiempo es la cualidad de limpiar. El agua limpia, pero no se mezcla con la mugre, solo la transporta. Es fuerza ocasionalmente, que ocasionalmente se puede controlar y también conducir. Va desde un jarrito de agua hasta un océano. Toda agua horizontal es Atl. ¿En dónde pueden ver aguas horizontales? Ríos, Ríos, lagunas, mares, Quema, lago, manantiales, laguna, Quemacatzin, Cuálica. Ajkin Inik, ¿cuál es este? Squinkly. Quema. Itzcuintli. ¿Ustedes los conocen? ¿Los han visto? ¿Tienen alguno? ¿Han tenido alguno? Los he visto. Quema. Cuálica. ¿A qué los asocian? ¿Qué significa Itzcuintli? ¿Cuál es su significado? ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo lo conocen? como una guía o un Hablas guardián. de también un amigo fiel, Quema. Cuálica. Muy bien. En primera instancia, tenemos que entender que un Itzcuintli no es un perro. Quemacatzin, nuestra cosmovisión al Itzcuintli no lo entiende como un perro. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Porque en lengua náhuatl la palabra perro se dice chichit. Ese es un perro. Pero el Itzcuintli es una familia de cánidos muy especial para nuestra cultura. Por eso no lo llamaron chichit y lo llamaron Itzcuintli. Y existe toda una familia de Itzcuintin o de estos cánidos sin pelo. Muy bien, vamos a ver su corazón. Itzcuintli. Ahí sí, me ponen con el micrófono que estés escuchando, pues gracias. Itz, cuálica, se conforma de los vocablos itztli, queen, itli. Itztli, kictosneki, obsidiana. Queen o kui, que agarra, que sujeta o que muerde. Itzcuintli, kictosneki, el que muerde como obsidiana o el que te agarra como obsidiana. ¿A qué creen que haga referencia eso? Por los dientes. Quema. Quemacatzin porque es de dientes filosos, pero también porque el Itztli o la obsidiana es un símbolo que representa el corte de la vida y la muerte. Por eso es un emisario Itzcuintli, es un emisario del Mictlán, porque tiene la capacidad
de cortar, de morder la vida y la muerte, de sujetar. Entonces, vean cómo los abuelos encontraron en estos animales un valor más allá de solo ser un cánido. Existían muchas razas de Itzcuintli. Había unas que se comían, había otras que se ocupaban exclusivamente para hacer ofrendas, había otras que se ocupaban para enterrarlas junto con sus dueños. Es de verdad, es increíble todos los Itzcuintli que existen. Ahora solo nos queda el que llaman Xoloitzcuintli, pero esa solamente es una variedad de todos estos perros. Bueno, mordedores de obsidiana. ¿Y a qué se asocian? ¿Qué quieren decir? Bueno, primeramente no es un perro. Quema, perro se dice chichit en náhuatl y hace referencia a los que tienen pelo. Lealtad, aventura, el instinto, es el compañerismo y guía al inframundo. Lo que decíamos, tiene esa cualidad de atravesar la vida y la muerte, de estar en medio, de ir de un lado a otro. Es también el gusto por conocer lugares y encontrar nuevos amigos, como bien señalan. Es también el eterno retorno al hogar querido y se asocia al ser caminante, al ser andariego. Y en un significado más profundo se asocia a la sabiduría de la astronomía. Cuálica. ¿Tlatlaniliste alguna duda hasta aquí? ¿Cómo? Cuálica. Akin inik tonaltin. ¿Cuál es este? Osomatli. Quema. Osomatli. Tlenquitosneki osomatli. ¿Qué quiere decir osomatli? ¿A qué hace referencia? ¿Los han visto en vivo? Bueno, ya en la ventana los hemos visto, Quema. ¿A qué asocian al osomatli? ¿Al mono? Quema. Esa es su traducción. Quema Katsin. Pero ¿a qué creen que quieren representar utilizando a este animal? Efectivamente representa al mono, pero estamos viendo que hay símbolo. La habilidad, Quema. Ajá. la alegría. Hacer Matli, bromas, Quema. o sea, en el Matli sentido como siempre te roban Matlacu. todo. Cuálica. Pues aquí yo los veo que son bien traviesos y que les gusta mucho estar unidos en familia. Los veo Cuálica. siempre juntos y pues siempre son seres fuertes y alegres y caminan mucho, siempre se están moviendo entre los árboles pero siempre están juntos, siempre están en colectivo caminando de aquí para allá. Sencacuali. Muy bien. Osomatli efectivamente hace referencia al mono, pero en particular a los que son los primates. Existen la raíz, bueno, aquí nuestro yulo es osomaj. Osomaj es nuestro corazón. Por ejemplo, lo podemos ver en Osomali. Osomali, mico, por ejemplo. Osomatl, gorila, orangután, cuálica. Osomatli, mono, chimpancé o mono araña. En particular, Osomatli, el que tenemos aquí retratado, es un mono araña. Cuálica, y efectivamente, ¿a qué hace referencia? Es el antropoide, primate, mono, chango, chimpancé, y efectivamente se asocia al arte y sensualidad, salud y recreación, diversión, esparcimiento. El osomatli, el osomaj, es el elemento creador de las plantas, los alimentos y los alimentos. Se asocia a la salud, la recreación, pero también a los excesos y al desenfreno. Como vamos viendo, hay, bueno, no vamos a decir elementos positivos y negativos, pero sí hay valores que
pues están en los extremos. Hay algunos tonaltin que se van a los extremos. Por ejemplo, Toshli también se suele ir a los extremos, ya que se asocia al gusto, como lo mencionaban, y Ozomatli a los excesos y al desenfreno. Entonces, como Tonalpouhque, una de nuestras interpretaciones es señalar en aquello que puede incurrir siendo la energía que tenga, es decir, un Ozomatli se les tiene que guiar para que no caigan en excesos de todo tipo ni en desenfrenos. Pueden caer muy fácil en drogadicción también, en ese tipo de situaciones. Entonces, por eso es muy importante que como Tonalpouhque vayan haciendo una interpretación, no una lectura. Tienen que ir interpretando. Por eso les invito a verbalizarlo todo ahora, porque en algún momento cuando se enfrenten a hacer Tonalpohualli, tienen que tener la capacidad de hacer entender estos significados a las personas que están recibiendo su tonali. Entonces, este es el momento para verbalizar, para equivocarse, intentarlo una y otra vez, porque ya que estemos haciendo los Tonalpohualli, lo que le digamos a las personas puede ser determinante para ellos. Entonces es muy importante este ejercicio de la palabra y la interpretación, porque puede ser que con el Tonalpohualli, o más bien con el Tonalpohualli, damos forma y sentido a la vida de las demás personas. Entonces no es cualquier cosa, también por esto este curso también ya se está formalizando y también tiene una validez para el recopilar horas como practicante de lengua, usos y costumbres originarios del pueblo náhuatl. Muy bien, Cuálica. ¿Alguna duda hasta aquí? Tlatlinlistlis Kixcanica, Ajmo, Cuálica. Ajquininik, ¿cuál es este? Malinali. Quema. La hierba. Muy bien. Esa es su primera entrada como hierba. Efectivamente. Pasto, hierba, pero no es cualquier pasto, cualquier hierba, es el malinali, que es esta que estamos viendo aquí. Aquí no se ve tan claramente, pero es un pasto en particular. ¿Qué va? Malinali. Y su yulo es malinal. ¿Y qué hace referencia a malinal? Sí, puede ser hierba, puede ser pasto también, pero también enredadera, aquello que es retorcido, la hiedra, lo inclinado. Son también la representación de los frutos de la migración en otras tierras, escoba, torcido, hierba, pasto, regeneración, cambio, recreación, entrelazamiento, regeneración constante en cada parte de la naturaleza. Por eso es importante ver su glifo. ¿Qué es su glifo? Bueno, lo vamos a ver en otra ocasión. Valoración de las raíces y las plantas medicinales en el mantenimiento y sostén de los cuerpos de salud de los seres vivos o del cuerpo humano. Cuálica, vean, entonces eso es malinali. No solamente es pasto, no solo es hierba. Es un tipo de hierba en particular que está ubicada en todo el mundo y que pues tiene estas asociaciones. Muy bien. Pues hasta aquí le dejamos por el día de hoy. Les agradezco muchísimo en esta siguiente parte. Y pues nos vemos la siguiente sesión para la última sesión de este primer módulo. A las personas que les haga falta su aportación, pues se las háganla llegar, por favor, para presentar la evaluación. Y pues bueno, es cuanto de mi parte por el ahora. ¿Ustedes tengan alguna duda o comentario? Si no, nos vemos la próxima semana. Senkan y Tlazokamati, Timoitasque, Ishkishkan, Ashkan Chicuelli. Nos vemos de hoy en 8. Y para quienes vayan a la fundación, nos vamos por allá en la celebración. Mamateo, Tlaxcamati, nos vemos.